que continúan con nosotros, estamos en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con Jorge Luis Peláez. Él es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Buenos días, Jorge Luis. Gracias por aceptar la invitación al Despertador. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Estamos a tu orden. Bueno, dígame este nuevo conflicto, este nuevo capítulo del tema de docencia presencial en algunos lugares de diversión o de comercio público. Explíquenos esto. Bueno, mira, Ricardo, tú sabes que nosotros como Asociación de Instituciones Educativas, no solamente AINEP, sino las demás asociaciones también, no somos los que hemos provocado o hemos llamado a ese tipo de protesta, pero como tú bien decías ahorita, cada ciudadano, cada persona tiene el derecho a la protesta. Es un nuevo método que se ha utilizado para las protestas y cada quien tiene el derecho a hacerlo. Y como tú bien dijiste, eso tiene un objetivo y es decirle a las autoridades si es permitido que los niños vayan a centros comerciales y a otros establecimientos, ¿por qué no permitirle que vayan a un entorno mucho más seguro que son las instituciones educativas privadas y que puedan realmente volver a recibir el derecho de la educación de la manera más eficiente? Jorge Luis, hay algunos que han calificado esta acción como un desacato a la autoridad. Bueno, mira, las protestas siempre la van a calificar como protesta y las protestas, por ende, muchas veces no están de acuerdo con las decisiones de las autoridades, pero un desacato no creo, porque no creo que estaban haciendo realmente. Primero, como decían, fueron los padres quienes llevaron a sus hijos en una especie de protesta más que nada, no tanto las instituciones educativas privadas. Entonces, cada quien tiene el derecho a protestar y mandar el mensaje de la manera que entiendan, pero no creo que es un desacato per se. No Señor Peláez, ¿cuántos centros están hoy dentro de la flexibilidad que ha habido? ¿Cuántos centros están funcionando en el orden privado o en cuáles municipios o provincias? Mira, ese dato no te lo puedo dar específicamente porque, como te dije, yo represento una de las tantas asociaciones que hay en el país y esa data no la tengo, y más que nada que es muy recientemente cuando se han añadido nuevos municipios y se han también sacado otros municipios, entonces ese dato específico no te lo podría dar. Pero aquí lo que nosotros pedimos a las autoridades realmente es que ese mismo protocolo que se ha establecido en esos municipios, pues que se permita que se establezca en las grandes ciudades. ¿Qué O sea, ustedes van a llevar hoy como propuesta? Porque hay una reunión con el gobierno que sea aplicable, que convenza al gobierno de que ustedes se van a pegar a las medidas. Adelántenos, ¿qué propuestas? Si hay puntos en específicos que tuviera que resaltar ahora sobre lo que van a conversar hoy con el gobierno a partir de esta tarde. Mira, gracias a Dios y la verdad que tenemos muy buenas expectativas de esta reunión que vamos a tener. Fuimos convocados por la Presidencia de la República, donde estará presente la vicepresidenta como jefa del Gabinete de Salud y el ministro de Educación. Y realmente entendemos que se llegará a un entendimiento por el bien de los estudiantes, por el bien de la familia dominicana. Y como yo planteo, lo que nosotros queremos es que se nos permita el mismo protocolo que se está aplicando a nivel nacional, que es el propuesto por el ministerio, se permita aplicar en las grandes ciudades, midiendo el índice de positividad, monitoreando el índice de positividad de los centros educativos privados, y si está dentro de ese índice de positividad propuesto por ellos y cumpliendo con todos los protocolos, que todas las instituciones educativas privadas tienen los protocolos desde hace tiempo para ser aplicados, y para eso son los protocolos. Y las escuelas y los colegios privados en toda parte del mundo, la norma es que son los primeros que abren y los últimos que cierran, por lo que la ciencia demuestra del tipo de contagio que se da en estos tipos de establecimientos o en los centros educativos y cómo se comporta eso en la sociedad. O sea que está basado en la ciencia y en la lógica y la razón, lo que nosotros le pedimos a la autoridad, y esperamos el entendimiento con ellos en la reunión que vamos a tener. Señor Peláez, grosso modo así, de forma general, ¿cómo ha afectado la educación
según lo que ustedes pueden evaluar, el área privada, ¿cómo la ha afectado? Mira, lamentablemente lo que yo te puedo decir, Ricardo, es que esa brecha que siempre se ha hablado se ha extendido mucho más. ¿Por qué? Porque, por supuesto, los centros educativos privados, muchos de ellos tienen condiciones y dentro de los mismos centros educativos privados no todos tienen las mismas condiciones. Entonces, los que tienen más condiciones dentro de este sistema o dentro de esta virtualidad que nos ha llevado la pandemia, pues se ha ampliado esa brecha porque no son las mismas condiciones. O sea, que ya de entrada, dentro de los mismos centros educativos y en comparación con el sistema educativo público, el cual está haciendo los esfuerzos para que eso se reduzca, pero no es la realidad. Y hay un sinnúmero de data, como por ejemplo la deserción escolar y otros factores que han afectado a la familia dominicana con abuso infantil, con una serie de otros factores que realmente todavía no es medido. Vamos a necesitar un tiempo para realmente medir el efecto que ha tenido la pandemia, no solamente en los estudiantes a nivel de conocimiento, sino a nivel emocional y dentro de las familias. Ahí mismo, señor Peláez, usted comparte el estudio y la evaluación que ha hecho Edurca, los empresarios por la educación, de que en 7 años no avanzamos en el sistema de enseñanza, aprendizaje, nada, casi nada, y nos quedamos en el mismo punto. Mira, es un tema indiscutiblemente no por falta de recursos, porque recursos hay. La población dominicana se empoderó y se logró la aplicación del 4%, o sea que los recursos están ahí. Yo creo que ha sido más bien un tema de administración de esos recursos. Y por la forma que se ha administrado lamentablemente y las prioridades que se ha tenido, es que tenemos esos resultados, los cuales por supuesto son reales y los compartimos. Pero además del impacto a la educación y las debilidades que se engrosaron con este año de pandemia, el impacto económico, si ustedes tienen cuantificados cuántos colegios, cuántas instituciones de educación privada tuvieron que cerrar sus puertas recientemente de manera definitiva. Mira, ese es un dato que, como te digo, ahora mismo tener data específica, yo te puedo decir un dato de un sector en Santiago, por ejemplo. Ayer mismo me enteré de 13 centros educativos privados que habían cerrado. Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos te dice? 13, solamente en la ciudad de Santiago. O sea, wow. Si todavía nosotros no hemos recogido toda esa data con todas las asociaciones, pero indiscutiblemente ha habido un impacto económico en el sector, pero aquí más que nada el impacto ha sido a los estudiantes realmente. Bueno, seguiremos conversando con Jorge Luis Peláez, Ricardo. Él es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. En unos segunditos, porque tenemos que hacer la pausa por Colorvisión, seguimos por YouTube, por Facebook y también por Televisión Dominicana. Estamos de regreso en la entrevista central de este miércoles, conversando con Jorge Luis Peláez. Él es el presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Ricardo, usted tenía una pregunta. Sí, iba precisamente en todo esto que ha ocurrido, ¿cómo han sobrevivido esos colegios privados que no son grandes, ¿no? Que no tenían una plataforma de recursos fuerte? ¿Cómo han podido sobrevivir a una crisis como esta? Porque ha afectado todo y lo económico es lo fundamental. Mira, haciendo uso de lo que es su naturaleza, maestro, reinventándose y logrando llevar la enseñanza a esos estudiantes de una u otra manera. Ni siquiera te quiero poner el ejemplo del sector educativo privado, me voy al sector público, que lamentablemente, no porque yo quiera decir que es un sector que está por debajo, ni mucho menos, no me malinterpreten, pero realmente tienen muchos sectores menos condiciones que el sector educativo privado, como también hay centros educativos privados que tienen menos condiciones que centros educativos públicos, pero en la generalidad. Y nosotros vimos el ejemplo de cómo maestros del sector educativo público se la ingeniaron para usar su WhatsApp, para llevarle la docencia a esos estudiantes, para visitar a esos estudiantes y darle seguimiento.
O sea, el maestro y las instituciones educativas se han reinventado durante esta pandemia y se ha tratado de hacer el mejor esfuerzo para llevar el conocimiento a los estudiantes, pero tampoco podemos ponernos una venda en los ojos de que realmente la educación en este país ha sido afectada como en todas partes del mundo. Y ahora necesitamos sentarnos a hacer una recuperación de esos conocimientos que lamentablemente los estudiantes pues no lo han adquirido de la manera más correcta. ¿Piensan ustedes en la conversación de esta tarde llevar alguna propuesta al gobierno con relación a que les ayude económicamente? Mira, ese es un tema que nosotros nos habíamos reunido anteriormente y se dijo, se estableció que de unos fondos que se iban a liberar, de los fondos que se han liberado, creo que del encaje, donde se ha dado las facilidades a varios sectores para el uso de esos fondos que iban a incluir, le pedimos que incluyeran al sector educativo privado. Lo cual fue una promesa de que se iba a hacer de esa manera, pero luego, cuando salió la norma del Banco Central, excluía a los centros educativos privados. Es una de las incongruencias y de las cosas que realmente uno no entiende, cómo se favorecen sectores de mucha importancia en este país, porque no es que esos sectores no sean de importancia, pero cómo no se valora el sector educativo y se le pueden facilitar fondos como a todos los demás sectores con tasas preferenciales. En todas partes del mundo la educación está primero y hay hasta países donde tienen tasa cero para inversión en educación, pero aquí lamentablemente ni siquiera una promesa se puede cumplir en cuanto a uno poder adquirir recursos a tasa preferenciales. Bueno, Peláez, hay una ley que, bueno, es un anteproyecto de ley todavía, que está tratando de evitar de que se pague reinscripción en los colegios, en los centros educativos privados, porque la reinscripción, si la persona no se ha ido, sería de una forma ilógica pagar y reinscribirte si tú no has dejado de estar inscrito. Entonces hay una iniciativa de ley que prevé prohibir que la gente tenga que pagar. Mira, Ricardo, de eso podemos hacer un programa completo cuando tú quieras, porque realmente no es tan sencillo el tema. Tú sabes que lamentablemente nuestros legisladores a veces toman temas que no lo profundizan, sino más que nada es cómo impacta en cuanto a opinión pública y no se sientan ni siquiera con los sectores a ver la realidad. Y traen un proyecto de ley sin ni siquiera escuchar las partes. O sea que no es una intención real de un proyecto de ley para beneficio de todos, sino yo te diría que hasta populista. Y realmente lo que tú planteas tiene muchas vertientes. Por ejemplo, te explico algo rápidamente. Cuando tú dices de la inscripción, nosotros brindamos un servicio que es el servicio de la educación y es un servicio anual. ¿Por qué? Porque cada padre tiene el derecho anualmente de mover su hijo de un colegio a otro. No es que tú te inscribes en un colegio y tú estás haciendo un contrato de servicio por 12 años o por 14 años, el tiempo que de acuerdo a los grados que imparte ese centro educativo, tú vas a estar en ese centro. Si ese fuera el concepto, como algunas veces dicen y lo quieren comparar hasta con clubes, tú haces una inscripción en un club y tú sigues esa inscripción, pero tú pagas una inscripción fuerte, un monto significativo por esa inscripción. Entonces es lo mismo que yo te dijera, bueno, mi servicio de educación dura 12 años, desde primero hasta 12avo, y yo te voy a cobrar una inscripción que sería el monto de esos 12 años, entonces no me tienes que pagar inscripción anual. Ahora, nosotros damos un servicio anual, entonces nos vamos al otro aspecto que tiene eso, y es que tú estás garantizando que yo voy a tener las condiciones en cuanto al personal contratado para ese próximo año escolar, los útiles que yo voy a necesitar para ese año escolar y todas las otras herramientas, porque tú me estás diciendo previamente, yo estoy reservando ese cupo
que anualmente yo tengo que dejarte saber que lo voy a utilizar, y entonces tú haces un pago por adelantado que es parte de la anualidad. Es simplemente parte de una anualidad, no importa cómo tú lo dividas. Entonces, es un término que se presta a malinterpretación y se ha utilizado de una manera políticamente que no es el origen de lo que es el término que nosotros, por lo que nosotros cobramos eso. Por eso te digo, podemos hacer todo un programa sobre eso, pero yo espero que la sensatez se imponga, porque todavía ahí entran otros ingredientes y es la libre empresa. O sea, tú tienes el total derecho de inscribir o no inscribir en ese colegio. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro factor también, y es la deficiencia que hay en el sector educativo privado, que te obliga a ti a buscar una educación de calidad, y la tienes que buscar en centros educativos privados, y ya de por sí tú vas al centro educativo predispuesto a que tú tienes que pagar por un servicio que el Estado te tiene que proveer de manera gratuita. Entonces, cualquier ingrediente o cualquier cosa que te haga a ti entender que tú estás pagando lo que no debes pagar, que ya vas predispuesto con eso mentalmente, pues te lleva a esa otra parte de que estás inconforme con lo que estás pagando. Pero Peláez, tiene que mejorar. Peláez, ya finalmente de mi parte, ¿cómo vendrán las mediciones este año de PISA, OCDE, TERCE, CERCE sobre la educación, lo que han aprendido, el sistema educativo? ¿Cómo nos van a evaluar? ¿Dónde quedaremos? Ustedes que tienen experiencia en esto. Bueno, no creo que en algunos renglones podamos quedar peor de lo que estamos, porque ya estamos en el último lugar. O sea que... Por ejemplo, en sistema educativo estamos en el último lugar. Eso ha sido un pecado capital, sobre todo de estos últimos gobiernos. Nos dejaron en la lona, en el suelo. Y con la inversión increíble, inexplicable. Y con la inversión que se ha hecho. Y con todo ese dinero del 4% nos dejaron en el piso. Así es, así es. Tú sabes que cuando parte de lo que mencionabas de cómo los legisladores quieren buscar leyes, deberían buscar leyes realmente que regulen cómo se utilizan esos fondos, y no que una persona llegue a un ministerio a manejar un 4% del Producto Interno Bruto, que por ley tiene que ser manejado por ese ministerio, y que no haya regulaciones realmente. Bueno, Peláez, un grupo de tigres usando barrilitos, cofrecitos y toda esa diablura no se va a meter en eso. Bueno, yo no quiero entrar en ese... No, soy yo que estoy entrando. Pero yo como ciudadano, porque como yo estoy aquí representando a un sector... Sí, pero soy yo que lo estoy diciendo. Ahora, yo como un ciudadano, grupo de tigres usando barrilitos y tigresas, usando barrilitos, cofrecitos y todos los privilegios del mundo, algunos que apenas saben leer y escribir. Imagínate tú que se metan a regular el uso del recurso de 4%. Sí, pero la sociedad dominicana debe usar, independientemente de lo que es legislador o cómo nos representen a nosotros como sociedad, así como nos empoderamos para que se fuera ese 4% a la educación, y ya por ley lo van a recibir, también es responsabilidad de nosotros como sociedad buscar la manera de que el uso de esos fondos sea regulado. Y tiene que ser a través de ellos, Ricardo. Porque nosotros entonces también tenemos que hacer el mea culpa. Hay que montarse en esa mula mañosa, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer mea culpa. Tal vez lo que podemos hacer realmente algo, tengamos la mejor intención, tengamos la capacidad, como tú dices, porque tal vez por lo menos sepamos leer y escribir, entonces no entramos a política, que es donde realmente se van a producir esos cambios. Entonces, bueno, yo estoy convenciendo a Rosa. Bueno, está tan desacreditada en el país la política que yo a 3 brazos de distancia. Pero Peláez, el tema, por ejemplo, de que a los más pequeños, aún sin tener la capacidad, hasta que están en segundo de primaria, no reprueban, son promovidos, aún sin tener la capacidad. Eso no retrasa las habilidades. Ellos lo promueven sin el IOU, Peláez. Eso que es un modelo en todos los países.
¿O es solo nuestro? ¿Por qué los niños no reprueban? Antes se quemaban. Sí, lo que pasa es que ahora mismo se entiende que tú tienes el tiempo para recuperar a esos niños. Ah, bueno. Y también tienes el ingrediente emocional. O sea, un niño en esa edad, tú dejarlo que no pase al grupito con todos sus amiguitos que van al otro grupo. Entonces ahora mismo la exigencia está más en el centro, que tienen que hacer el esfuerzo. Claro, hay niños que tienen algún tipo de condiciones especiales y que aunque tú hagas el esfuerzo, tú no vas a poder lograrlo. Entonces ya hay intervenciones específicas a esos niños. Pero también eso viene ligado a otra cosa. Para tú aplicar eso, Ricardo, como tú dices, tú también tienes que tener las condiciones. Tú no puedes tener aulas supernumerarias donde un profesor no va a tener la capacidad de dedicarle el tiempo que requiere un niño en esas edades para tú lograr que ese niño pase con los conocimientos al próximo grado sin que tú tengas un mecanismo de evaluación para saber y dejar a ese niño en el mismo grado que estaba para que el otro profesor venga y lo recupere. O sea, hay que lograr que todos esos factores actúen de manera coordinada para lograr el objetivo, porque el objetivo es bueno, no te puedo decir que es malo, pero realmente hay factores que hay que tomar en cuenta para que sea efectivo. Por ejemplo, materias Gracias, como Peláez, de mi laboral. parte, un placer. Ricardo, espérese un Esperamos ratito. que salga una solución Ricardo, equitativa. ¿usted recuerda el estudio en la que estudiantes de octavo curso estaban justificando la corrupción? Salió hace 1, 2 o 3 años. Al ser... Realmente, Rosa, no lo recuerdo. ¿No? Bueno, lo que decían los de sexto y de la fase inicial del grado medio, ¿no? Lo de séptimo, que sí, que se podía robar un poco, sí, siempre y cuando distribuyeran. O sea, es la enseñanza-aprendizaje de un sistema político corrupto que penetró la fibra hasta de los niños del país. ¿Qué se está haciendo en las aulas con el tema de la moral y cívica? Toda una generación. Mira, respondiendo a tu pregunta al final, que dice qué se está haciendo en las aulas, la mayoría de las instituciones educativas privadas, no puedo hablar por el sector público, pero la mayoría de las instituciones educativas privadas fomentan la integridad y los valores. Eso nosotros estamos haciendo en las aulas. Ahora, lamentablemente aquí, la clase política formó toda una generación donde lo que hizo fue formarlo a que la corrupción era un medio viable para tú enriquecerte y tener beneficios. Y lamentablemente eso fue una generación que se formó dentro de la sociedad. Eso es algo de la sociedad que hay que cambiar en la sociedad. Nosotros, por supuesto, como institución educativa, estamos llamados a formar a los jóvenes y lo hacemos. Pero tú sabes que socialmente los sociólogos saben el impacto que tiene la sociedad independientemente de lo que tú puedas hacer en las aulas, porque es un trabajo en conjunto, la familia, la institución educativa y la sociedad en sí. Bueno, hay otro tema. Los colegios, la mayoría iniciaron en agosto. ¿Qué va a ocurrir con el cese, con el término, con la conclusión de este año escolar 2020-2021? El ministro de Educación dijo aquí la semana pasada que todos, no importa que pertenezcan al sector público o privado, deben concluir la docencia el 29 de julio. Sí, eso es un tema todavía que está en discusión en el ministerio. Por supuesto, hay centros educativos, muchos de ellos que iniciaron conjuntamente con el Ministerio de Educación en la fecha que ellos establecieron y por ende esos centros pues terminarán en esa fecha. Y hay otros centros que fueron autorizados a iniciar porque ya tenían las condiciones, porque vamos a estar claros, el sector educativo inició fuera de la fecha porque había sectores o habían instituciones, tanto públicos como privadas, que no estaban preparados para iniciar de una manera virtual y que fuera eficiente. Y entonces se extendió la fecha
hacia noviembre del inicio del año escolar para que pudiera crear esas condiciones. Pero había otras instituciones que sí tenían las condiciones e iniciaron dentro de lo que estaba establecido como calendario escolar, y creo que fue el 24 de agosto, si mal no recuerdo, y entonces ahora estamos en discusión con el ministerio para que esas instituciones que iniciaron en la fecha que tenían que iniciar, habían unas semanas de preparación, inclusive de los profesores y del personal, de uso de plataformas y todo eso, pero hubo un momento en que se inició la docencia antes de el inicio normal de todas las demás instituciones, y estamos trabajando en ver cómo se va a permitir que esas instituciones que completen los contenidos pues puedan terminar antes, porque completaron los contenidos. No tiene sentido de que si ya completaron el contenido pues sigan. Habrán algunas que seguirán con programas de reforzamiento, con campamentos, que van a reforzar los conocimientos, que lamentablemente hay que hacerlo, pero no dentro de lo que es el contenido del currículo de ese año escolar, porque ya lo habrán agotado. ¿Pero han visto ustedes receptividad por parte del ministerio? Sí, hay receptividad, pero tú sabes que hay muchos protocolos, hay muchas... No, con relación a cuándo va a concluir el año escolar, sí, a esas instituciones que iniciaron. Hay receptividad, pero por lo general el ministerio establece la fecha de inicio y la fecha de cierre de los centros educativos privados. Entonces estamos en una pandemia, estamos fuera de lo que son los protocolos normales, de lo que son las decisiones normales. Entonces sí hay receptividad, pero ahora mismo estamos en conversación en ese sentido. Bueno, con este método de lucha, de protesta que han asumido iniciando esta semana, ¿ustedes piensan agregar otros en caso de que no lleguen a un acuerdo de las clases presenciales en los colegios de la capital, que todavía la tasa de positividad supera el 5% con mucho? Sí, nosotros tenemos muchas esperanzas de que nos vamos a poner de acuerdo en la reunión que tenemos hoy de cómo vamos a lograr el regreso a las aulas. Pero de todas maneras nosotros tenemos convocado una rueda de prensa para mañana a la 1 de la tarde, donde diremos cuáles son los próximos pasos a seguir, dependiendo de la reunión que tengamos esta tarde. O sea, que no quiero adelantarme, prefiero esperar la reunión para saber cuáles son los próximos pasos a seguir. Pero en caso de que no se le dé esa apertura que ustedes están requiriendo, ¿lo van a dejar así o van a seguir con este y otros métodos de lucha? Seguiremos con nuestra lucha. No vamos a parar, porque la reunión de hoy no es simplemente una reunión donde si nos dan un no vamos a parar lo que estamos haciendo, porque no lo estamos haciendo por un tema de que no entendamos que tenemos el derecho, y que más que nada nuestros estudiantes tienen el derecho a una educación presencial. En la mayoría de los países del mundo ya la educación presencial es una norma, es normal. Ya, como te digo, las escuelas son los primeros que abren y los últimos que cierran. Hay países como España que solamente tuvieron 3 meses cerrados y son uno de los países más afectados por la pandemia. La última vez que yo tuve el dato, creo que eran solamente 9 países. Eso varía porque hay países que han aperturado, hay otros países que han vuelto a cerrar, pero solamente había 9 países en el mundo que no tenían educación semipresencial, y nosotros éramos uno de ellos. Entonces es una lucha que va a continuar. El método no te lo puedo decir, y esperamos que en la reunión que vamos a tener hoy pues sea muy satisfactoria y que se logre un entendimiento por el bien de nuestros estudiantes realmente. Eso es lo más importante. ¿Están todos los profesores del sector privado vacunados ya? Todos, no solamente los profesores, sino todo el personal de apoyo, personal administrativo, personal de apoyo, conserjes, todo el personal está vacunado, que es otro de las incongruencias. O sea, se quería tener a todo el personal vacunado, que era el que realmente iba a estar en riesgo, y ya hacen yo te diría que tal vez un mes que está todo el personal vacunado con la segunda dosis, y sin embargo no tenemos ninguna respuesta, solamente en los municipios donde está el 5% de positividad, que no es la norma en los países, la norma de medición para aperturar o no las escuelas, más bien otros factores como la ocupación hospitalaria y otros más
no el índice de positividad. Y mucho más ahora, donde las aseguradoras de riesgo de salud van a cubrir solamente una prueba al año. ¿Cómo tú vas a medir un índice de positividad? No hay ninguna garantía de que las instituciones educativas van a poder abrir si lo que se va a medir es el índice de positividad. O sea que claro que continuaremos con los reclamos, pero esperemos que hoy lleguemos a un entendimiento en la reunión. Bueno, finalmente, Jorge Luis, ustedes tienen planteado a las instituciones educativas privadas algún tipo de método para nosotros poder cubrir esos baches que quedaron en un año escolar virtual, que además le antecede la mitad de otro año, que también fue a distancia. ¿Ustedes tienen algún método, ya sea el próximo año, si ya podemos ir todos presencialmente a las aulas, extender el año escolar, alargar las jornadas diarias? ¿Hay algún método que ustedes ya estén ponderando? Sí, claro, mira, uno de esos es lo que tú planteas. Se ha planteado, por ejemplo, instituciones que van a continuar durante el verano haciendo algún tipo de reforzamiento o iniciarán antes el año escolar para algún tipo de reforzamiento. Esa es una de las metodologías o de las formas que se han estudiado. Y otra cosa que yo he planteado en otras oportunidades también es hacer una revisión de esos contenidos que entendemos que nos van a ser cubiertos de la manera más adecuada e insertarlos en los próximos años para lograr con una meta específica de 1 año, 2 años, que el nivel que se quería tener en esos contenidos pues pueda ser logrado, porque indiscutiblemente tampoco es un tema de que en 1 o 2 semanas tú vas a poder recuperar, porque tú extiendas o empieces antes de tiempo la deficiencia que lamentablemente se ha dado, porque es una realidad en el contenido que han recibido los estudiantes. No porque las instituciones no hayan hecho el trabajo, hayan hecho todo el esfuerzo, sino porque, como tú sabes, no es lo mismo el estudiante estar frente a una pantalla que estar con un profesor al lado y que le da un seguimiento mucho más directo, independientemente de que el profesor le ha dado seguimiento al estudiante, pero es una metodología nueva y no es lo mismo. Pero también depende de las condiciones que hayan tenido esas instituciones, y principalmente las instituciones públicas, para poder lograr que ese estudiante esté conectado en sectores donde posiblemente no tienen energía eléctrica, o ahora es que le están llegando los dispositivos para la conexión. O sea que indiscutiblemente tienen que revisar los contenidos de este año y tratar de insertarlo en los contenidos de los próximos años para compensar esos conocimientos que no han sido eficientemente cubiertos. Gracias a Jorge Luis Peláez por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy, presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas. Gracias, José Luis, por aceptar la invitación al Despertador y compartir con nosotros en el día de hoy.